está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Llegó el momento de viajar. El destino de esta noche, algunas islas secretas, ya veréis, llenas de misterios. Algo que comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica de esta noche, Paco Bermúdez y Elena Trapero, que es la que controla nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco, que os habla para todos nosotros. Un placer estar aquí esta noche hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Si escucháis en directo a cualquier hora de la semana, del día, en el podcast, esas cosas que escucháis. Y abrimos canales de comunicación. También la bienvenida a todos los que a través de la radio online, sabemos que en un montón de países estáis sintonizando esta emisión. Y como digo, abrimos las redes sociales. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Tenemos un WhatsApp para que nos mandéis notas de voz si queréis, 633-44-8816. Y las redes sociales, Twitter y el Face, Blanco Radio, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Y esta noche nos vamos de viaje a destinos muy especiales con un guía de excepción. Tras esa introducción lo vamos conociendo. Una leyenda negra que campea sobre España. Esta noche averiguaremos algunas de sus causas. Estas son nuestras intenciones. Ponte cómodo. El viaje hacia el Pacífico comienza. ¿Reconoces esta música? Sí, me es familiar. Es familiar. El Pacífico no es un océano muy tranquilo. Yo cada vez que me baño en él... No, en el Pacífico pasan muchas cosas. Sí. El Pacífico es un océano bravo, ¿eh? Daniel Landa, nuestro invitado esta noche. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Bueno, para mí también volver aquí es un placer enorme. Señor director de la 2, queremos más documentales de este señor de Daniel Landa. El último que has hecho, Pacífico. Sí. Pacífico. Se lo vuelvo a repetir, señor director de la 2, por favor, queremos ver más documentales. A ver si nos oyen, ¿no? Espero que nos oigan. Nos escucha mucha gente, o sea que igual si nos oye el señor director de la 2 o de la 1. Sí. ¿Cómo alguien de... Perdón, ¿qué ibas a decir? No, sí, que ojalá se animen a apostar por este tipo de formatos que además han funcionado muy bien y yo creo que en España falta apostar por los documentales, ¿no? Que no se estigmatice, sí, y que se apueste por estos viajes. Y no comprarlos a otros sitios por ahí, sino hay gente como tú que lo hace. Un tío de Palencia. Exactamente. De la capital, como dice. ¿Cómo te vas de viaje y te haces un viaje a la vuelta al mundo y luego de repente una serie como esta de Pacífico que a mí me ha apasionado lo que he visto? Bueno, pues por eso que dices, porque me apasiona a mí también hacerlo, contarlo. Porque al final uno convierte su oficio de periodista en este maravilloso trabajo de viajar por el mundo encontrando historias que merecen la pena ser contadas. Y es adictivo, ¿no? Cuando yo recuerdo en el año
99 ya he oído. Hicimos nuestra primera serie documental que se llamaba 19 años. Palencia, Singapur, el viaje de los 3 océanos. Y con un palentino, con Alberto Fernández Salido y un madrileño, recorrimos la distancia que separa de Palencia hasta Singapur para contarlo en nuestro primer documental. Y a partir de ahí ya dijimos, pues yo por lo menos pensé, estoy perdido. Esto es claramente lo que quiero hacer. El otro día cuando te llamé por teléfono te he insultado mucho. No te puedo insultar aquí en la radio esas palabras que te decía. Eres un grandísimo mamón por hacer lo que estás haciendo. Señor director de la 2, queremos seguir viendo documentales. Pacífico, ¿es la última serie que has hecho? ¿La han puesto esta mañana en la 2, en Televisión Española? Esta tarde han emitido el último capítulo, que es el del viaje de los maoris que nos llevó hasta Nueva Zelanda, donde pusimos el broche final a la serie de 10 capítulos. Sí. Vale. 900-137-137, si queréis preguntar algo. Supongo que si no habéis visto la serie, yo os la recomiendo. Se ve en Televisión Española y en otros... Sí, se está emitiendo en otros países. Aquí en Televisión Española, bueno, pues posiblemente la volverán a emitir, no sé cuándo. ¿A qué hora? ¿Has dicho que la han puesto hoy? La han puesto hoy. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy a las 6:30 de la tarde la han emitido y la repetirán el viernes a las 11:30 de la mañana, más o menos. Quien quiera verlo también tiene la Televisión a la carta. Este último capítulo todavía estará toda esta semana visible. Entras en el podcast ese o Televisión a la carta de Televisión Española y ya lo podéis ver y yo lo recomiendo. Como digo, 900-137-137. Esta noche con Daniel vamos a hacer un experimento. El programa va a durar un poquito, la parte que tenemos dedicada al primer invitado, un poco más porque tiene muchas cosas que contaros. Con eso empezamos, ya veréis. El mundo en coche. Y ya iba siendo hora de volver a la aventura. Aún no sabemos cómo lo haremos, pero la idea es viajar durante más de un año recorriendo 19 países, desde Japón hasta Nueva Zelanda. Daniel se encargará de marcar la ruta. No quiero mirar. Aunque lo normal será salirse del camino. Ay, ay. Cuando uno pretende acercarse a los pueblos más remotos del Pacífico, todo puede pasar. Ya conozco los síntomas de la malaria. Pero hasta en la última aldea encontraremos una puerta abierta. Porque los indígenas siempre nos tienden la mano. Hola, amigo. O casi siempre. Y poco a poco iremos conociendo las tribus de un camino lleno de islas, de selvas y de misterios. This is a sanctuary. Very secret. Vamos a alcanzar lugares que no se pueden explicar. How is living in the paradise? It's the best ever. Basta un gesto para rendirse a la magia del camino. Y nosotros esta noche queremos rendirnos a la magia del camino. Un camino de 50.000 kilómetros de casi un año de recorrido. Y queremos resumirlo y lo haremos de la mano de nuestro invitado. Buscamos la magia de la vida, del camino. ¿Has encontrado mucha magia, Daniel, haciendo esta serie? Sí, haciendo esta serie, haciendo la otra serie. O sea, salirse del camino te lleva siempre a lugares con muchísima magia, ¿no? Pero te diría que especialmente en los lugares que hemos recorrido del Pacífico y sobre todo en las islas, ¿no? Que son al final reductos precisamente por su condición de isla más inaccesible, donde uno encuentra rituales, tradiciones, culturas con más magia, ¿no? Quizá por ser más antiguas, por mantener una esencia que aquí perdemos y para nosotros ha sido impactante ese encuentro y después grabarlo y muy gratificante. Y contarlo además a los demás. ¿Cuántos países habéis visitado para hacer esta serie? Vamos a presentar primero la serie y luego nos vamos a lugares. Claro. La serie son 18 países, desde Japón, fuimos a China, recorrimos el sudeste asiático y luego pues fuimos un poco en peregrinaje de isla en isla por Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea,
para acabar en Oceanía, en Australia, en algunas islas de los mares del sur y Nueva Zelanda. ¿Y cómo haces para entrar en esos lugares? ¿Cómo? Primero sois 3 personas, sí. ¿no? Equipo. 3 personas sí, solamente. Sí. ¿Sabes lo que me gusta? Que eso no te lo había dicho. Que no vais de aventureros o de nada. Hay gente que hace por ahí series y, joder, se ponen que parece que son la de Dios. Vosotros sois tíos de Palencia, tú, que estás dando una vuelta por el mundo y lo sabes contar súper bien a la gente, con una filosofía súper especial, muy tierna, diría yo, y que hace muy fácil el contacto con los demás. Pero ¿cómo puedes llegar a un tío y que te abra una cueva donde están sus ancestros que no ha visto nadie? Bueno, yo creo que al final lo que es una serie sincera, porque somos gente muy corriente que con muchísimas ganas de ver cosas. Es decir, yo creo que la naturalidad acaba cuando uno siente que ya lo ha visto todo, cuando pierdes esa curiosidad, esas ganas, esa pasión, ¿no? Desde luego no es mi caso ni es el caso de la gente con la que viajo, ¿no? No hay imposturas. Somos 3 personas y somos 3 personas tal cual lo estás viendo, y las historias es que surgen ahí, ¿no? Evidentemente estás haciendo un programa de televisión, tiene que haber una preproducción, una preparación, pero la esencia de las cosas, la gente con la que tratamos, es gente que te puede abrir la puerta o te la puede cerrar, ¿no? Y ahí también está la empatía. Yo creo que esa empatía, la consigues cuando tienes ganas sinceras, porque eso es muy reconocible, ¿no? Si tratas tú de vender motos o si hay esas imposturas, se nota. Y yo creo que esa gente yo creo que lo nota mucho más, ¿verdad? Claro. Cuando vas de bien, total. Pero cuando vas de... Totalmente, y de hecho nosotros hemos contado con algunos guías que al final se entregaron, ¿no? Porque, oye, teníamos tantas ganas de contar su historia, ¿no? La historia de esa tribu, de esa etnia, que al final nos regalaban descubrimientos absolutamente mágicos, ¿no? En Borneo tuvimos la suerte de acercarnos a la tribu de los Tring, ¿no? Que nos ofrecieron un regalo, un descubrimiento muy lejos del gran público, bueno, tan lejos que lo conoce muy poca gente, ¿no? Y hay esa conexión, ¿no? Primero con la gente, porque, bueno, te interesas por ellos, les escuchas, y ellos al final acaban correspondiéndote, contándote cosas que la mayor parte de la gente pues no conoce. Esos viajes que vosotros hacéis, supongo que te alimentan un montón, ¿no? Siempre son... Te alimentan por dentro. Aunque no es tan fácil cuando ves la tele, y qué bonito, ¿no? Porque cuando estás allí sufriendo con el calor, los bichos que te pican, la malaria que pillaste, y dices, joder. Sí. ¿Alguna vez has querido volver a decir que le den mucho a esto? No, mira, la verdad es que volver no. O sea, bueno, echas de menos cosas, es duro. Son rodajes de muchísimas horas trabajando, muchos kilómetros conduciendo. Como tú decías, pues son enfermedades, son problemas, pero mira, yo ahora que estamos intentando sacar adelante la próxima serie, ¿no? Y estamos peleando, bueno, pues por encontrar la financiación, por llegar a negociaciones, ¿no? Yo les decía a alguno de mis compañeros, digo, tengo unas ganas de cambiar de problemas y tener esos problemas, ¿no? Los problemas de a ver cómo me quito el barro, dónde duermo mañana, porque esos son problemas sanos, ¿no? Al fin y al cabo, problemas que van haciendo camino y van contando historias, ¿no? Los que tenemos ahora es un estancamiento luego menos sobrellevable. Luego hablaremos de ello. Cuando vais a esas tribus, a esos lugares, ¿dónde dormís? ¿En sus cabañas? Bueno, hay de todo, ¿no? Hay viajes que son más de un día, pues oye, pues simplemente estás en un hostal, normalmente no llegamos a la condición de hotel, ¿no? Un hostal modesto, y bueno, pues de ahí vas a hacer un recorrido y a veces tienes la opción de volver, ¿no? Pero por lo general las buenas historias, sí, duermes en las cabañas de los indígenas, hemos dormido al raso en ocasiones, en tiendas de campaña si estás en Australia en un largo recorrido, no sé, y con algunas tribus pues evidentemente te tienes que adaptar a lo que ellos hagan, solo que llevas un equipo muy complejo y muy sofisticado, ¿no? Que hay que cuidar más que el de uno. Yo recuerdo que en algún sitio dormíamos en una especie de hamaca colgada en los árboles, pero el equipo estaba como entre algodones cubierto para que no se empapase, porque es más importante la salud del equipo a veces que del equipo técnico de la cámara que de uno, ¿no? Pregunta ya a los oyentes preguntando si hay alguna tribu todavía caníbal en ese Pacífico fabuloso. Pues verás, el tema del canibalismo siempre se suele malinterpretar como una especie de costumbre de comerse unos a otros, ¿no? El canibalismo es un ritual ancestral que tiene mucho que ver con la parte espiritual, ¿no? Con el poder
comer el corazón del enemigo para adquirir su fuerza y cosas de estas, ¿no? Entonces, por lo general no hay caníbales. Yo no me encuentro a nadie que diga, mira, yo practico el canibalismo. Sí me dijeron, sí, mira, mi abuelo sí que comía carne humana, ¿no? Y lo que yo estoy convencido es que en determinados lugares todavía hoy, pero esto es una opinión mía personal, pero por lo que hablo con algunas tribus, como lo que yo pude ver en Papúa Occidental con los Korowai, ¿no? Tribus que viven todavía en una época muy ancestral desde nuestro punto de vista. Estoy convencido que cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto realmente serio, todavía utilizan ese tipo de tradiciones. A ver, no lo puedo decir con total certeza, pero realmente están tan desapegados a lo que somos, a lo que es la vida occidental, que yo no encuentro razones para haber abandonado esa tradición que es muy antigua y que sí que se sabe que antes se practicaba. Este es nuestro invitado, con él nos vamos de viaje hacia algunas islas a través del Pacífico. Tras esa introducción nos vamos metiendo de lleno. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Es hora de dar el salto a Indonesia, decididos a adentrarnos en el lado salvaje. Para ello hay que cruzar las selvas de Sumatra antes de viajar a Borneo. Y en aldeas remotas descubriremos un lugar sagrado. Sin embargo, en algún punto del camino, nuestro guía decide detenerse. El resto del equipo continúa hacia el campamento. Pero él quiere mostrarnos algo que está fuera de todas las rutas turísticas. Esta es una roca sagrada para los Tring. Nos ha pedido que le sigamos y no hacemos más preguntas. La humedad y el calor hacen que todo sea más difícil. Esto es demasiado estrecho. Así que le tenemos que pasar. El equipaje que llevamos hemos dejado parte en la entrada a Willy. Thank you, Willy. ¿Qué? Los tres estamos cansados. Pero intuimos que hay una buena razón para haber subido hasta aquí. Tenemos que hacer un último esfuerzo entre las lianas. Dios mío, lo que estamos viendo desde aquí. Dios mío. Y ahí está, un cementerio donde los Tring honran a sus muertos. Un lugar escondido del resto de los hombres. Y aquí quedará, oculto entre la selva, el más sagrado de los cementerios de los... Esos misterios que sacas en la serie. ¿Esto dónde es? ¿En qué isla? Sí, mira, antes de hecho, precisamente me vino a la cabeza esta historia. Esto es en la isla de Borneo, en la parte de Malasia, en Sarawak. Bueno, pues en un trekking que estábamos haciendo con uno de esos guías implicados, que entendió que lo que queríamos era contar la historia de esos pueblos, más que ir a grabar esas montañas, que son espectaculares, y las selvas, era contar la historia de los hombres que habitan esas selvas. Y él pertenecía a la etnia Tring, que es una de las etnias que hay allí, igual que los Penang o los Dayak. Son etnias de Borneo que han vivido siempre en comunión absoluta con la selva que está desapareciendo, ¿no? Sí, ¿con poco contacto con la civilización? No, los Tring tienen un contacto absoluto con la civilización. Lo que guardan con celo es el reducto de sus antepasados, que ni siquiera para los propios Tring es accesible. Solo unos pocos descendientes de sus antepasados conocen ese lugar sagrado al que hacía referencia en el documental, ¿no? Y realmente para mí es una sensación... ¿Era una cueva? Era una roca hueca en mitad de la selva, ¿no? Para encontrar esa roca tenías que desviarte del camino principal, que lleva a un sitio turístico espectacular, pero estábamos a un sitio turístico no masivo, en cualquier caso, con lo cual un sitio poco transitado. Pero él nos desvió por un camino secundario, abriendo con el machete como en las películas de Tarzán, ¿no? De hecho uno se siente ahí, yo
me sentí muy Indiana Jones, ¿no? Descubriendo de repente una roca enorme que había que ascender por dentro, porque había como unos pasadizos, unos recovecos, y agarrados por lianas fuimos ascendiendo esa roca que tendría 4 metros, 5 metros de alto, y cuando llegamos a lo alto había una oquedad. De verdad que el sitio era alucinante, ¿sabes? Totalmente rodeado por lianas, un calor asfixiante, ¿no? Y de repente lo ves ahí, pues una serie de vasijas chinas de la dinastía Ming, con ya el valor solamente de las cerámicas que rodeaban todo ya era impresionante, y estaba todo lleno de esqueletos, ¿no? De calaveras y de esqueletos de antiguos guerreros de la dinastía Ming, de la etnia de los Tang. Esta música es tuya también, ¿no? No. Bueno, me dicen que no, vale. De vez en cuando vamos a poner música. No, pero la anterior sí era. ¿Cómo se llama el músico? Iván Palomares. Iván, pues cuando quieras nos haces música también a nosotros. No, un fenómeno, te lo recomiendo. Tremendo. Te encuentras allí, pocos blancos han visto eso. Sí. Gracias a esa empatía que tú decías con los guías te permiten verlo. ¿Qué sientes cuando estás allí? Claro, nosotros piensa que llevábamos casi una semana con este guía, habíamos hablado muchas horas, ¿no? Son horas hablando pues desde donde le conocemos en una de las ciudades de Malasia hasta que nos vamos yendo en las canoas, vamos conversando con él, y yo, de hecho, a través de sus ojos, yo siento la emoción de ese hombre estando delante de una cosa extraordinariamente sagrada para él, que era ese cementerio, ¿no? Que además lo ocultaban porque como el gobierno malayo está asolando la selva a través del aceite de palma, este drama tan terrible, y de alguna manera él quiere preservar ese cementerio y no nos pidió, por favor, que nunca dijéramos la ubicación, ¿no? Digo yo, sí, como si, aunque quisiera decirlo como para volver allí, ¿no? Era un sitio bastante recóndito. Y realmente tú ahí sientes una vibración, algo tremendo, ¿no? Tú piensas que estás encima en una roca, ya te digo, de unos 5 metros, en lo alto de esa roca todavía caían las lianas y había una oquedad como una pequeña cueva, y en esa cueva tú ves las vasijas lleno de cráneos, y ese hombre, ¿no? Sobrecogido, diciéndote, he aquí a mis antepasados, ¿no? Ese es un gran legado, un tesoro para nosotros, y tú piensas la historia que hay detrás de cada uno de esos cuerpos, ¿no? ¿Y no era ahí donde decían que los muertos se convertían en seres especiales o que estaban cerca de la naturaleza, por eso no los enterraban? No, eso es en otro sitio, vale, que entonces, ya te comentaré. Vale, lo adelantamos, ahora lo contamos. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Primer dato de este viaje mágico que estamos haciendo por el Pacífico. Hay más, detrás de esa introducción nos lo ofrecemos. Nos gustan las vacaciones porque no tenemos horarios. Nos gustan los podcasts porque no tienen horario. Nos gustas tú porque pones tus horarios. Conecta con nosotros. Es hora de podcast en rtve.es. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Continúa nuestro viaje, en esta ocasión a la búsqueda de extraños ritos de muerte. La tribu de los Kankanaí tiene muy presente a los difuntos. Sus cementerios no se parecen en nada a este. Ellos no entierran a sus muertos. No, ellos prefieren colgarlos de una montaña. Para acabar los días colgados de esta pared, es necesario cumplir 3 requisitos: haber nacido en Sagada, tener nietos y morir de causa natural. Así el alma puede fundirse para siempre con el entorno. Sin embargo, en Sagada hay ritos funerarios más siniestros. Este camino conduce a la entrada de una cueva que alberga un secreto inquietante. Muchas más tumbas. En Sagada las tradiciones tribales están muy arraigadas a la muerte. Aquí hay más de 100 ataúdes que llevan siglos apilados en este lugar. Están en la boca de una cueva porque la luz representa la vida
la oscuridad, el paso hacia la muerte. La comunidad de los Kankanai pertenece a un grupo más amplio llamado los Igorot. Ellos fueron los que crearon este santuario, amontonando los ataúdes con el paso de los siglos. La localidad de Sagada. Ataúdes colgados y ataúdes en la boca de la cueva. La comunidad de los Kankanai. Conozcamos algo más de estos extraños pobladores de nuestro mundo. Un montón de oyentes están escribiendo ya dándote la enhorabuena. Dicen que es un placer escucharte y que sigas haciendo documentales que quieren ver. Muchas gracias. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué isla? ¿Quiénes son? Estamos en Filipinas, en el norte, en la sierra. Este es uno de los vértices del llamado Triángulo de Coral, que sería Borneo, Filipinas, las islas de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Y en todos estos lugares la devoción a la muerte, y digo devoción, se vive día a día, ¿no? O sea, se vive la muerte de alguna manera. Y en Sagada, en esa población del norte de Filipinas, pues es un ejemplo claro de eso, ¿no? Y sí, allí la tribu de los Kankanai tiene esa tradición absolutamente insólita de colgar los ataúdes en un acantilado. Entonces yo la primera vez que vi los ataúdes dije, bueno, pero ¿esto qué es, no? Ahí están. Y es nos contaba el guía que era para que se liberara el alma más fácilmente. Es decir, nosotros vemos siempre que hay algo excéntrico en todas estas tradiciones, ¿no? Antes hablábamos de los Trin en esa cueva, ¿no? Donde metían a los cráneos dentro de las vasijas y tal, pero todo tiene un significado brutal, ¿no? Que nosotros a veces nos olvidamos de que realmente hay una parte espiritual importantísima en todas estas tradiciones, y en Sagada además es muy fácil de entender. Es decir, claro, lo cuelgan en los riscos porque es más fácil liberar el alma, ¿no? Y luego en otra parte de Sagada hay una cueva enorme que además tiene unos pasadizos que nosotros lo estuvimos recorriendo, muy interesante, y en la entrada, en la boca de la cueva, hay unos 200 ataúdes que llevan siglos allí, y claro, están en ese punto porque es la transición entre la vida y la muerte. De alguna manera tiene ese sentido, ¿no? La luz, la oscuridad, siempre el yin y el yang, siempre esa dualidad, ¿no? Ese paso, ese camino que ellos consideran que es la muerte, que bueno, no es el final, ¿no? Y por esa razón están precisamente depositados los ataúdes en ese punto, ¿no? Sobrecoge ver 200 tumbas, nada más entrar en una cueva y luego te dicen, venga, vamos a recorrer la cueva hacia adentro, que todavía hay más tumbas a medida que uno avanza. Pues es sobrecogedor, pero a la vez tiene algo muy, muy bonito, muy interesante. ¿Y siguen haciendo esos rituales? ¿Había tumbas recientes o es una cosa ya antigua? Sí, porque yo pregunté y dando por hecho de que, pues que era una tradición antigua, pero me dijo, pues no, mira, ¿ves ese ataúd? Ese es de 1970 y pico, no recuerdo el año exacto, ¿no? Pero vamos, de antes de ayer, ¿no? Y además, como decía la voz en off, tienes que tener una serie de requisitos, ¿no? Y bueno, todavía la gente quiere ser colgado en vez de enterrado, ¿no? En el caso de los ataúdes colgantes, por decirlo así. ¿Niños, mujeres, hombres, todo? Sí. Fíjate, yo en otros sitios sí que es verdad que la diferencia entre los niños son enterrados en otros sitios, yo luego te puedo contar vamos también. A ver, sí. En este caso no estoy seguro si las mujeres, fíjate, estaban autorizadas a ser enterradas, porque tenía que ser una serie de requisitos y no recuerdo si el de ser hombre. Sé que había que ser abuelo, no sé si abuela. Hasta ahí no lo sé, la verdad. Seguimos viaje por el Pacífico con más datos de esta curiosa forma de vida que tienen por ahí. Chamán, debemos alejarnos hacia arriba. El santuario de las momias se encuentra en un lugar poco accesible. Tenemos por delante varias horas de camino entre los valles de la cordillera de Filipinas. Los Ibaloi eran cuidadosos a la hora de elegir sus lugares santos. Richie ha estado aquí muchas veces. Pertenece a la etnia de los Ibaloi
y conoce bien cuál es el protocolo para entrar en contacto con las momias. Es imprescindible realizar una ofrenda. Algo de comida, oraciones en la lengua indígena y, por supuesto, hay que beber el licor local. This is to bring us good health and safety. No quiero que estés inseguro aquí, rodeado de los espíritus. Vamos a hacer las cosas bien. The spirits are with us now. I am opening it this time. Aquí cuesta respirar. Yes, the baby mommy here. Dios mío. Cientos de años lleva este cuerpo momificado de un bebé en posición fetal durante todo este tiempo. Un bebé que apenas nació, pero no acaba de morir del todo. Los ataúdes están repartidos en 2 pequeñas grutas. Algunas de estas momias podrían tener 800 años, aunque se cree que esta práctica es mucho más antigua. Las momias de Caballán, todo un misterio que queremos volver a sacar a la luz. Y algo más. Al margen de las momias, hay un santuario con 400 cráneos de diferentes épocas. También cuentan que en la zona hay energías muy extrañas. Incluso con avistamiento de luces en una laguna en la que, por cierto, los árboles se mueven solos al paso de los hombres. Nuestro invitado nos cuenta. Pues ahí vamos a Caballán, seguimos en Filipinas, ¿no? Sí. Caballán a mí me parece un lugar excepcional en lo que respecta a ponerte la piel de gallina por muchísimos aspectos. Es un sitio muy, muy especial. Muy inaccesible, es decir, se tarda mucho. Te iba a decir, ¿se llega fácilmente? ¿Un turista, yo puedo coger mi maleta y voy allí? ¿O? Puede llegar, hay carreteras muy sinuosas por la sierra, además paisajes espectaculares también. Pero bueno, hay muy poquito turismo. O sea, nosotros creo que éramos los únicos turistas que estábamos en Caballán cuando llegamos. Bueno, había me parece una pareja de italianos y tal por ahí despistados. Pero vamos, desde luego no es un lugar turístico y creo que merece mucho la pena por muchas cosas. O sea, como te digo, las terrazas de arroz, esos montes son espectaculares, pero sobre todo pasan muchas cosas, ¿no? Y te lo cuentan. Además, es de esos sitios donde te lo cuentan todo un poco en susurros, ¿no? Le digo, pues mira, si vas a la laguna allí, tú no sabes que hay avistamientos de luces, no me digas. Y si vas andando por una orilla, en la orilla contraria, se mueven los árboles. Sí. Y nosotros fuimos porque hizo mucho viento y ya te adelanto que por desgracia no pudimos verlo porque se movían los árboles, pero nos moviéramos o no. O sea que, pero sí que es verdad que el sitio y la población ya de por sí es tiene ese aura de aquí pasa algo, ¿no? O sea, íbamos por un vecino nos dijo, mira, si queréis, aquí hay una cripta donde hay un lugar mortuorio, donde hay unos 400 cráneos. ¿Cómo 400 cráneos? Y bajamos al lado de un jardín y efectivamente estaban los 400 cráneos que no se sabía cómo se habían ido apilando allí, ¿no? En fin, pasaban muchas cosas. Incluso, fíjate, hablando con nuestro guía, además te contaba estas cosas como si tal cosa, ¿no? Y te dice, no, pues aquí además, aquí la gente es muy longeva. De hecho hay un vecino que tiene... que se sepa 130 o más de 130 años. No me digas. Y digo yo, 130 años, tío, pues el hombre más longevo. Vamos, yo no sé si hay otro más longevo que... Digo, pero está aquí y se puede hablar con él. Sí, si queréis ir a verlo. Digo, bueno, hombre, naturalmente vamos a verlo. Dasulas se llamaba, ¿no? Y llegamos a la casa, llamamos, pedimos permiso. Y efectivamente sale un anciano. Tú le veías, pues, arrugadito el tipo, pero aún con cierto, además, sarcasmo. Él todavía sonreía y hablaba y entendía. Y bueno, el guía hacía de intérprete. Y cuando le dijimos, pues somos y españoles y tal, y dice,
castellanos, dice. Yo trabajé con los castellanos. Y los castellanos, los españoles de allí que se fueron en 1898. Y él había trabajado con ellos, ¿no? Con lo cual, algo hay ahí que hace que pasen cosas fuera de lo normal. Creo que era él el que decía que se ahumaban a los muertos, ¿no? Correcto, sí. A las momias. Y ahí tuvisteis que hacer un ritual, pedir permiso para entrar a ver esas momias, ¿no? Claro, o sea, lo más impactante que te cuento, o sea, lo que te he contado de Caballán no es la parte central, ¿no? O sea, lo más impresionante es el tema de las momias, ¿no? No solamente hay momias en una cueva, sino que hay varios lugares donde hay rocas que están excavadas, también lo vimos luego en Sulawesi, y como nichos en la roca donde entierran a los muertos. Pero hay un lugar específico donde hay una serie de momias que están enterradas en ataúdes, hay familias, hay decenas de momias, pero no se podían ir a grabar. Y yo ahí reconozco que me pudo la impaciencia, ¿no? Yo al guía le dije, oye, mira, tenemos que ir a grabar esto porque nos tenemos que ir mañana. Y dijo, mira, esto no se hace así. Vosotros tenéis que pedir permiso a las momias, eso es lo primero. Y si las momias te dan permiso, vas a grabarla, pero tú no vienes a grabar. Y a mí, la verdad, me sentí un poco avergonzado y dije, claro, lógico, ¿no? Y decir, ¿para dónde vas tú, no? Con tu horario occidental. Y entonces, bueno, decidimos en uno de esos sitios que dice, mira, esta historia va a merecer la pena, vamos a estar un poco más de tiempo. Y entonces hablamos con el líder del pueblo, de la etnia, que a su vez iba a hacer un ritual para determinar si las momias nos daban el permiso o no, ¿no? Y para eso había que sacrificar 2 cerdos. ¿Mataban animales? Sí, había que sacrificar. El sacrificio de los animales es algo absolutamente vinculado a la muerte y a los ritos funerarios humanos en esa parte del mundo, ¿no? Y también, dicho sea de paso, aprovecharon todos pues para hacer una fiesta todo el pueblo, o sea, porque aprovechan el ritual y ellos encantados, ¿no? Con los licores que ellos preparan, ¿no? Con unos licores terribles que hicieron que además medio pueblo se acabase desplomado y nosotros casi, ¿eh? Porque ¿Desplomado, bueno, qué significa? ¿Borrachitos? Borrachos, total. Hasta el propio chamán, bueno, al final decidió que sí, porque él miraba el estado de la bilis del cerdo y si estaba bien, pues podíamos grabar, si no, no. Y lo miró, estuvo dudando, tomó un poco más de licor, le debió animar y dijo, venga, sí, podéis ir a grabar. Y gracias a eso, pues pudimos ir a grabar a las momias, que fue realmente conmovedor. ¿Momias muy antiguas? Pues había de diferentes épocas, pero tenían más de 500 años. Yo insistía mucho en la época, digo, ¿pero de cuándo es, no? Hasta que, bueno, entiendes que el guía tampoco te sabe decir exactamente, ¿no? Decía él más de 500 años, yo no sé exactamente, pero decían que la tradición por lo menos tenía 1000 años de antigüedad. Ya. Y me contabas, hemos puesto una fotografía de esas momias en las redes sociales, me contabas que alguna gente que ha ido ahí con prisas, sin pedir permiso, han tenido que pagarlo, ¿no? Como iba yo, osado de mí, a intentar grabar allí de cualquier manera, ¿no? No, algunos se saltaron el ritual y nos contaron casos de varias expediciones también o equipos de grabación que tuvieron problemas. Alguno tuvo un accidente muy serio el mismo día o al día siguiente de grabar. Además, un accidente muy tonto en un terraplén cayó y lo tuvieron que evacuar en helicóptero porque sostenían todos que es que había grabado sin permiso, ¿no? Y otro equipo de grabación también lo hizo sin permiso y cuando llegaron no sé si eran europeos, no recuerdo exactamente dónde, y cuando llegaron a su país, pues, todo el material estaba en negro. Las momias nos habían querido dejar grabar. Y nosotros, la verdad, cumplimos todos los requisitos y el material que tuvimos me parece suficientemente elocuente de lo que es ese lugar, ¿no? Pero vivirlo allí, o sea, entrar en esa cueva. Además, fíjate, hubo un momento que yo le pedí al guía, le dije, ¿y podemos grabar aquí solos nosotros, ¿no? Estaba con Geray en mi cámara, un tipo de un 86 muy grande que tenía que agacharse porque me daba yo, imagínate él. Y nos dejó solos. Y dijo, podéis, aparte, cuando tú llegas a ese lugar, tienes que ofrecer, igual que se ofrece la Pachamama, ¿no? En Latinoamérica, a la tierra, a las momias, haces unas oraciones, haces un ritual, haces una ofrenda y entonces entras, después de los cerdos y después de todo, ¿eh? Es decir, hay que ser muy respetuosos, esa es la cuestión. Y una vez que entramos y estábamos allí solos, a mí me dicen, no puedes destapar los ataúdes, ¿no? Que son... Sí, claro, tú mismo
tienes que descorrer un ataúd que pesaba lo suyo, de madera, de estas pesadas, y solamente descorrer y ver aquellos cuerpos con la antorcha de la cámara, estamos en oscuridad, sobrecoge muchísimo. A mí de verdad se me ponían los pelos de punta de estar allí, ¿no? Pero de repente ahí me entró un respeto, sobre todo. O sea, no es miedo, ¿no? Es más bien el respeto de decir, bueno, es que estas momias, estos cuerpos llevan aquí cientos de años momificados, y lo más curioso, Miguel, es que tenían una posición extraña, como si hubieran muerto instantáneamente, como en Pompeya, ¿no? Cubriéndose los ojos, con la cara desencajada, con la boca abierta. Y bueno, ella decía que si eso, bueno, pues algunos lo asociaban a una intermediación del espacio y tal, no sé qué. Yo ya no sé al final cuál es la causa de eso, que decía que si podía, que algunos sostienen que esto era por una intermediación alienígena, y lo sostenían con cierto fundamento, con cierta fuerza o vehemencia. Yo no lo sé. Lo que es extraño es ver el cuerpo momificado de alguien como si estuviera siendo atacado, cubriéndose el rostro con las manos. Impresiona. La magia sigue estando viva en esos sitios. Y tanto. La magia y la leyenda, ¿no? Y de alguna manera el respeto que todos los habitantes tienen hacia sus momias, que, como decía Dasulas, de 130 años, si nosotros ahumábamos a los muertos, que es la forma de desecar los cadáveres para momificarlos. Seguimos adelante, seguimos tratando de buscar la magia en el camino y en este viaje que ha hecho Daniel Landa y sus compañeros. Esta noche, en Espacio en Blanco. En otros países sabemos que, por ejemplo, norte de Europa, Inglaterra, ¿qué hubo? Caza de brujas. Mujeres que a lo mejor no vivían según normas de la sociedad, que se las tachaba de brujas. Bueno, pues había directamente cazadores de brujas a sueldo, o sea, que llevaban cabezas de supuestas brujas y cobraban. Eso es una figura horrible, terrible, que no es española, que aquí no se dio en absoluto y que en cambio no se cuenta. Seguimos viaje. Acantilados de Lemo. Sobre varias paredes de roca se han excavado nichos en los que entierran a los muertos. Además se tallan muñecos de madera, tautau, que representan al fallecido. Cada varios años se saca a los muertos. Algunos están embalsamados. Se les viste y los familiares los pasean. En el sur de Sulawesi, el hombre también alza a sus muertos en las montañas. El acantilado de Lemo es otro cementerio en vertical. A diferencia de los que vimos en Sagada, los ataúdes no están colgados, sino que los difuntos se introducen en nichos cavados en la roca. Johannes, nuestro guía Toraya, realiza una pequeña ofrenda. Es habitual regalar cigarrillos a los espíritus que habitan la roca. Cada tumba está custodiada por un tautau, un muñeco de madera que representa al fallecido. Solo las clases más altas descansan en estos nichos. El sur de Sulawesi está lleno de rocas sagradas. Johannes nos conduce a otro lugar donde la naturaleza también alberga muerte. Here we can see the cave, and the cave are there still used. Really? Estamos entrando en la cueva de Tampangalo, uno de los lugares más venerados por los Toraya. Según su creencia, cuando una persona muere, se convierte en un semidios y adquiere poderes para proteger a los vivos. Por su parte, los allegados le honran construyendo los tautau y llevando prendas de vestir o cigarrillos. Hay más de 400 calaveras por toda la gruta. Y solo algunos ataúdes de madera han conseguido resistir el paso del tiempo.
Cráneos, muñecos, cigarrillos, extraños cultos a la muerte. Nuestro invitado nos cuenta algo más. Mientras nuestros oyentes de Champiropos, magnífico invitado, felicita a este buen invitado por su trabajo que cautiva y engancha y dice 1000 gracias por abrir la ventana de la cultura y el respeto y viajar desde casa y ver que aún queda tierra por descubrir. Bueno, pues qué bonito que hablan del respeto, ¿no? Sí, señor. Que nuestro trabajo, la verdad, es una máxima que intentamos llevar a cabo a los confines de allí donde vamos. Eso nos da mucho. Estamos en Sulawesi, los Toraya. Sí, los Torayas, sí. ¿Esto dónde está? Esto está, mira, seguimos en el triángulo de coral. Esto está al oeste de Papúa Nueva Guinea, digamos al este de Filipinas, encima de lo que sería Bali, más o menos, ¿no? Ahí en medio. Ahí hay miles de islas. Esta es una de las islas más grandes que hay, que tiene así además una forma de estrella de mar, y en la parte sur habitan los Tanah Toraya, ¿no? Otro lugar, como te hablaba antes de Filipinas, además está muy conectado a Filipinas. Hay algo realmente ahí que dices, bueno, debió de haber un contacto, porque tienen la misma forma de excavar los nichos en la roca donde entierran a los muertos. Viven también para la muerte, y los Tanah Toraya son los que más devoción tienen por la muerte. Es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Mira, solo con entrar en la cueva que mencionaba Tampanalo, parece un decorado. Está lleno de calaveras y además todas tienen como cigarrillos en la boca, ¿no? Sí, porque son ofrendas de familiares y bueno, o visitantes simplemente que llegan. Ellos tienen la conciencia de que los antepasados que están allí están velando por nosotros, y por lo tanto hay que corresponder la visita pues llevando comida, llevando cigarrillos, ¿no? Por eso ves un montón de cigarrillos. Dice, ¿por qué les dan cigarrillos? Bueno, pues se supone que muchos allí murieron por eso y la verdad se los ofrecen, ¿no? ¿Y los tautau, que son los muñecos de madera o qué son? Sí, a ver, el tautau es algo, para mí tiene un aspecto un tanto siniestro, ¿no? Porque son muñecos de madera que tratan de representar a los muertos. Entonces más o menos los tallan pues intentando que se parezcan a algo. A mí no se parece mucho a nada, pero en los nichos, por ejemplo, en las rocas donde excavan y introducen el cuerpo de los fallecidos, ponen en la puerta de ese nicho ponen un tautao, ¿no? Que está mirando hacia afuera intentando que recoge el espíritu del difunto. Y luego están los ataúdes que tienen forma de barco, igual que la barca de los muertos en Egipto. Es decir, al final son culturas todas conectadas, ¿no? Es el tránsito a la muerte. Igual que antes veíamos te comentaba en la cueva de Sagada, ¿no? La luz y la oscuridad, el paso hacia la muerte, siempre esa transición. Por tanto, todo tiene un sentido espiritual muy profundo, y nosotros, si solamente nos quedamos en ver la muerte o los siniestros, los tautao, no comprendemos, ¿no? Toda esa cultura riquísima en cuanto a detalles y simbología. En 30 segundos nos preguntan si hay alguna cultura que hayas conocido que adora al diablo o al mal. 30 segundos. Bueno, hemos oído, sí, la magia negra. La magia negra está muy extendida en Papúa Nueva Guinea. Hemos visto tribus que conocen, nadie lo confiesa, pero sí. Y que de hecho hay gente que lucha contra precisamente esa magia negra que está asociada a los malos espíritus, al diablo, que llamaríamos aquí. ¿Te quedas un ratito más? Encantadísimo de la vida. ¿Estás disfrutando? Claro que sí. Yo también estoy disfrutando mucho y espero que nuestros oyentes dicen saludos a Daniel. Es una enciclopedia. Antes de despedirlo, que nos diga, por favor, dónde y cuándo ver sus documentales. Señor director de la 2, queremos ver más documentales. Sí. ¿Se ven en la 2? Bueno, de momento, mira, los tenemos... Muy poco tiempo, date prisa para decirlo. Vale, viajesalpasado.com, pueden comprar la serie en Blu-ray o DVD. Vale, viajesalpasado.com. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Enseguida regresamos. Tenemos todavía unos cuantos destinos en el Pacífico y otras cuantas sorpresas para ofreceros en este programa de hoy especial con Daniel Landa, que va a durar un poquito más en cuanto al invitado, unos cuantos minutos más porque hay muchos sitios para visitar. 900, 137, 137. Estás en Radio Nacional. Enseguida volvemos. Esta noche, en Espacio en Blanco. En otros países sabemos que, por ejemplo, Norte de Europa, Inglaterra, que hubo caza de brujas. Mujeres que a lo mejor no vivían según normas de la sociedad, que se las tachaba de brujas. Bueno, pues había directamente cazadores de brujas a sueldo, o sea, que llevaban cabezas de supuestas brujas y cobraban. Eso es una figura horrible, terrible, que no es española, que aquí no se dio en absoluto y que en cambio no se cuenta. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Regresamos. El mundo del misterio vuelve a las antenas de Radio Nacional. Saludos a los que estáis en Radio 1, Radio 5, a todos los que nos escucháis en la radio online en más de 100 y pico países y a todos los que descargáis el podcast. Es un placer estar juntos llenando este espacio en blanco y más esta noche con Daniel Landa viajando por el Pacífico. Un viaje que continúa con esa introducción que os ofrecemos. Viajamos ahora a la isla de Espíritu Santo. Estamos en Tanafo, una aldea que se resiste a abandonar sus tradiciones. La mayoría no parece muy acostumbrada a las visitas. Sin embargo, después de un rato, nadie escatima una sonrisa. Molly es uno de los líderes de los Etoro, que es el nombre de su etnia. Los habitantes de Tanafo no se rigen por las leyes de Vanuatu. En este lugar se celebran los juicios de la comunidad. Pase lo que pase, han de respetar una máxima: nadie va jamás a la cárcel. Como cualquier habitante, las mujeres Etoro aceptarán las decisiones del Consejo de Sabios. Y Molly quiere presentarnos a los miembros más respetables de la comunidad. Ellos gestionan los conflictos entre los vecinos, pero también son capaces de combatir las catástrofes naturales. Extrañas leyes, personas que son capaces de combatir a los huracanes con la magia. Conozcamos algo más de sus costumbres. Hasta ahora hemos estado hablando de rituales de muerte, hablemos un poco de vida. ¿Dónde está esta isla, Espíritu Santo? Pues está en el archipiélago de Vanuatu, que es un país que para mí fue un gran descubrimiento, la verdad, porque es primero paradisíaco, con una gente encantadora, excepcional, te lo pasas bien siempre. Tiene una cultura excentral y de hecho cada una de las islas tiene su propia cultura, ¿no? Y cada una tiene, en una hacen lo que es el nangol, que es esos saltos de plataformas altísimas, ¿no? Que son los predecesores del puenting. Y allí donde cada rincón te va a sorprender, hay volcanes, es un archipiélago espectacular en la Melanesia. Y había personajes que sí contaban que utilizaban la magia, ¿no? Sí. De hecho, siempre hacían esta distinción. La buena magia, no la magia negra. Y además ponían el acento porque sabían que también efectivamente pues existe la magia negra. Y lo utilizaba un consejo de sabios para evitar el rumbo de los ciclones. Fíjate qué cosa, ¿no? Dices. Sí. Además decían que cuando conocían el nombre, ¿no? Tenían que saber el nombre. Entonces, entre toda la población se concentraban en el nombre. El PAM era, de hecho, me ponen el ejemplo de un ciclón que un mes antes de nuestra visita había arrasado todo el país, pero todo el país lo había dejado de verdad destrozado. Y estuvimos en otras islas y lo vimos, pero en Espíritu Santo no había pasado nada. Si ves el ciclón, realmente se había desviado al paso del ciclón, ¿no?
En la serie, en esa parte del documental, había una zona donde hacían los juicios, y era una cosa muy curiosa. Él decía que no quería que nadie bajara a la cárcel y no mataban a nadie, no había pena de muerte. Está prohibido castigar a alguien. Castigar a alguien con la cárcel, no se encierra a nadie, ¿no? Siempre se compensa. Es decir, ellos tenían una una especie de ley en la cual para mantener la convivencia nadie podía ir a la cárcel. De hecho no hay cárcel, pero había que compensar pues ofreciendo esto, ofreciendo tal, con un consejo de sabios, y todo el mundo lo aceptaba. Ponían el ejemplo de si yo te mato a un familiar tuyo, que yo no voy a la cárcel, ¿no? Claro, no, dice, yo le decía, ¿verdad? Bueno, si es algo muy grave, si es algo muy grave, pues pagas más. Y pagas al final, claro, y a mí esto me sorprendió mucho. Dice, pues con la mujer o con las mujeres o con... Digo, espera un momento. ¿Y las mujeres lo aceptan? Y digo, las mujeres que dicen, no, si es por el bien de la convivencia, ellas lo aceptan, ¿no? Claro, y yo todas estas culturas, de hecho, pues uno si las juzga desde nuestro prisma dice, bueno, eso es un machismo terrible, ¿no? Y yo creo que lo es. Pero de alguna manera, bueno, todo el mundo tiene esa conciencia social hasta el punto que la mujer, si tiene que servir de intercambio para mantener la paz, lo acepta, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es difícil de asimilar y de entender, pero claro, hay muchas culturas que desde nuestro prisma serían machistas. ¿Y el individuo ese que ha cometido ese delito no va a la cárcel? ¿Lo paga así, de esa manera? No va a la cárcel, ¿no? O sea, a lo mejor tiene que pagar, y tiene que pagar toda su vida, lo que gane va pagando al hombre que ha sido agraviado o que ha sido perjudicado, pero no van a la cárcel. Y de hecho hay un juicio, hay un lugar donde se sientan, donde está el consejo de sabios, y ahí lo deciden. Pero nunca, no hay cárcel, entonces no pueden ir a la cárcel porque no hay. Qué curioso. Hay otras tribus que hablas de ellas, como por ejemplo, espera que lo tengo por aquí, los hombres insectos, ¿pueden ser? Sí. Mira, además, los hombres insectos es una tribu del río Sepik en Papúa Nueva Guinea, que grabamos con muchísimo cariño. Fuimos con ellos a capturar un cocodrilo, vimos los rituales de cómo ellos adoraban al espíritu del cocodrilo para tener buena suerte y tal. Y no la pudimos incluir en el documental. ¿Por qué? Pues porque en Papúa y en Papúa Nueva Guinea había tantas tribus, tantas cosas que contar, que para evitar intentar meterlo todo y ir a un ritmo tan frenético, tuvimos que decidir, bueno, pues que esa no tenía cabida, ¿no? Porque al final ya sabes que los tiempos de la televisión, igual que de la radio, ¿no? Son limitados, por desgracia, y no, pero sin embargo, esa es una de esas tribus con una carga espiritual y de magia muy importante, ¿no? Hasta el punto de que todo el mundo hablaba de la magia, y hablando de... Mira, antes preguntaba a alguien, ¿no?, sobre lo de la magia negra. Uh-huh. Allí hablaban, ¿no?, que había habido casi epidemias de magia negra, ¿no? Y que ha muerto un montón de gente. Claro, ¿no? y que la gente hace hechizos, y que eso tiene un ritual para también acabar con eso, ¿no? O sea, el tema espiritual, y ellos son cristianos. Bueno, ahí no hay una iglesia en ese pueblo, pero cerca sí que hay iglesias, es decir, que tienen una cultura cristiana por el tema de los misioneros que han ido, pero desde luego no se desapegan de su parte espiritual animista, que la tienen muy, muy, muy arraigada. ¿Esta tribu adoraba al insecto palo? Al amante religiosa. Amante religiosa. Y de hecho, pues tenían varias amantes religiosas y tallaban la amante religiosa, ¿no?, como figuras, y nos regalaron una amante religiosa, una talla que fue un honor para nosotros. ¿Y dónde fue ese que no escuchaste, ese sonido de los tambores que anunciaban? Historia. Cuéntame la historia, cuéntanos la historia. Me encantaría que fuera la historia completa, ¿no? Pero no pudo ser. El caso es que en la región de Tufi, en Papúa Nueva Guinea, en un lugar que hay unos fiordos, es un paraíso maravilloso, ¿no? O sea, lo retratamos en el documental. Había una isla muy pequeñita, y en esa isla pues había pues una etnia que nos recibió y nos contó unas historias espectaculares sobre todo lo que tenía que ver con la magia negra con los espíritus. Bueno, pues allí te hablaba de lo de la epidemia. En ese lugar nos aseguraba nuestro anfitrión, que se llamaba, me parece Steven, me parece que habían muerto más de 2.000 personas por una epidemia de magia negra. Y este hombre estudió teología,
estudió todos los rituales de sus antepasados para poder combatir la magia negra y estuvo años estudiando cómo poder acabar con ello. Lo combatió y él aseguraba con mucho orgullo que lo había erradicado, y de hecho la gente que había allí lo confirmaba, ¿no? Y decía que todavía pasaban muchas cosas. Esto no tiene que ver tanto con la magia negra, pero sí que era un acontecimiento que sucedía en ese lugar, y es que algunas noches sonaban unos tambores desde una gruta que era inaccesible, porque de hecho es una gruta sumergida, no sé, de ahí no puede haber tambores. Bueno, pues había el sonido, o sea, sonaba los tambores, el tam, 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 tam. Y además sonaba, dependiendo del número de familiares que tenía, la persona a la que llamaban, por decirlo así, pues sonaba 1, 2, 3 veces, lo que fuera, ¿no? Y sonaba siempre que alguien iba a morir al día siguiente. O sea, fíjate si es siniestro. O sea, yo no podría dormir. Yo desde luego, si oigo los tambores, no duermo 3 días solo para que no me toque, claro. Bueno, pues nos fuimos a dormir, nos contó esa historia, y al día siguiente nos dijo: te he estado llamando, estabais tan profundamente dormidos que no hemos querido insistir, pero en la noche anterior sonaron los tambores. Y lo que sí que es verdad es que luego preguntamos y efectivamente había muerto un hombre en una aldea cercana. Seguimos viaje. Nuestro guía Daniel Landa nos lleva casi a un último destino. Tendría montones de ellos más que hacer, pero hay otros temas esperando. Pero ahí hay una introducción que nos va a llevar a conocer a otros personajes curiosos de este mundo. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Considerado como una leyenda viva, conozcamos algo más de él. Cuando una sociedad prospera, suele alejarse de la naturaleza. Pero hay un hombre que prefiere alejarse de los que se alejan de la naturaleza. Pa es una celebridad y un referente espiritual en todo el mundo. Tiene un jardín para cultivar flores y plantas con las que trata algunas dolencias. Y todos conocen su capacidad para conectar con los animales o predecir los terremotos. Además, es amigo personal del Dalai Lama, con quien acaba de celebrar su 70 cumpleaños. Conozcamos algo más de Pa, este ser de leyenda. Daniel, en estos viajes el alimento que vas recibiendo a veces te llega en la figura de un personaje, ¿no? ¿Quién era este Pa? Pues este era un hombre carismático, eso para empezar, ¿no? Según ¿Dónde estaba antes de nada? Estaban en la isla de Rarotonga, en Islas Cook, un sitio, un paraíso, otro paraíso de esos apartados. Maorí, de hecho los maoríes de Nueva Zelanda vienen de Islas Cook, y él tenía pues esa conexión mágica que tiene con la naturaleza, pues los grandes hombres, los chamanes, ¿no? De gente indígena de referencia siempre están muy asociados con la naturaleza. En el caso de Pa era una cosa ya desde muy jovencito. Entonces contaban muchas leyendas de este hombre, es decir, toda la isla lo conocía y te señalaba: si quieres conocer realmente a alguien con historias, ¿no? Una leyenda, vete a ver a Pa, ¿no? Pues este era nadador, y fue de hecho nadador semiprofesional, competía a nivel mundial, y en una competición resulta que él ve, nadando, pues no sé si eran 20 kilómetros en alta mar, ve que se le acerca un tiburón. No me digas. Y se le acerca el tiburón y él se da cuenta de que le va a atacar, porque además tiene esa percepción y no sé a quién se encomienda, pero y además esto por lo visto está registrado en algún sitio. Él me lo dijo, que había periodistas, y eso está esta historia, ¿no? Y vinieron una bandada o un grupo de delfines y empezaron a atacar al tiburón. Y empezaron a escoltar a este Pa hasta el punto de que se pusieron al lado y le ayudaron a llegar a la meta atacando al tiburón. Dice, yo vi las fauces del tiburón y 2 delfines le atacaron de una manera brutal. Y eso salió en los periódicos y demás, ¿no? Pero es que además este hombre fue elegido, es uno de estos elegidos en las diferentes comunidades del Pacífico, hasta el punto de que desde Hawái, yo no sé cuál era la etnia o cuál era el grupo indígena que estaban buscando una especie de mesías, de elegido, que fuera el poseedor de una piedra para ellos muy importante, de un volcán
que para ellos era sagrado y solamente la podía tener un hombre santo, y estuvieron años por el Pacífico buscando quién sería, hasta que encontraron a Pa y le entregaron la piedra. Yo vi la piedra, la sostuve, y era una piedra con una energía brutal, y él con esa piedra podía, por ejemplo, predecir los terremotos, los huracanes, ¿no? Y entonces se la querían encomendar a un hombre santo, y dijeron que este hombre, en cuanto le vieron, dijo, este tiene la energía, ¿no? Hay mucha gente por el mundo con energías que nosotros no percibimos, que entre ellos se detectan muy fácilmente, ¿no? Esa es la parte del mundo espiritual que nosotros hemos perdido. Y si yo tuviera que hacer un resumen del mundo tribal, sería precisamente eso, ¿no? Ellos conciben Espérate un poquito. Sí. Vamos a poner un módulo que nos había quedado sin poner. Quiero todavía que lo escuchemos y luego nos haces el resumen, ¿vale? Vamos. Seguimos aprovechando el viaje de nuestro invitado descubriendo misterios. En esta ocasión vamos a visitar el árbol cementerio, uno de los lugares más sobrecogedores. Muy cerca de Tampangayo hay un gran árbol con numerosos agujeros en los que se han depositado durante décadas los cuerpos de los bebés o niños pequeños. Los agujeros son cubiertos con una especie de persiana de madera. Y esos espíritus nos observan desde lugares un tanto inquietantes. Cuesta creer que este árbol sea en realidad un santuario donde reposan los restos de varios bebés. La escena puede parecer siniestra, pero si queremos conocer la cultura de este pueblo, debemos asistir a sus funerales. Por lo general, los sepelios se dedican a más de un difunto a la vez. La familia espera meses e incluso años hasta ahorrar lo suficiente para poder ofrecer una ceremonia digna. Durante ese tiempo, los cuerpos de los fallecidos permanecen en la casa familiar. Hoy acudimos al funeral de una madre y su hijo. Ambos pertenecían a la clase social más alta. Los Toraya conciben la muerte como un viaje, un paso al paraíso que llaman Puya, y por lo tanto para ellos es una fiesta. Extraños rituales de muerte de los Toraya. Conozcámoslos más de cerca. No quería dejar de poner esto porque parece ser que fue uno de los lugares que te impresionó mucho. ¿Ves ese lugar donde había ataúdes de niños en un árbol? Esto volvemos otra vez al mundo de los Toraya, donde habíamos hablado antes de Tampanalo, estas cuevas, esos funerales que también fuimos testigos. Este lugar a mí, sinceramente, me dio muy mal rollo porque... Sí, porque era un árbol y además no sabíamos qué estábamos viendo. ¿Pero esto qué es? Y tal, y nos dijo, no, es que este es un árbol cementerio, ¿no? Entonces, un árbol grueso, ancho y bastante alto, robusto, pero efectivamente tenía como excavados una serie de agujeritos, de pequeños nichos dentro del árbol donde habían depositado a los bebés que no habían pasado pues una determinada edad. Y claro, estaba lleno de bebés ese árbol, ¿no? Lo cual te deja como mal cuerpo. Pero por otra parte es que estamos devolviendo a la naturaleza, ¿no? Qué mejor que el árbol, ¿no? De la vida para poder enterrar a estos niños, ¿no? O sea, vuelvo otra vez aquí. A mí me parece siniestro, pero efectivamente, o sea, no lo hacen por crear mal rollo, lo hacen porque creen que quizás es la mejor forma para que trascienda el cuerpo de un bebé, ¿no? Y bueno, pues esa conexión, una vez más, esa conexión de la naturaleza con la muerte y con la vida. Ponemos un poquito de tu música y casi nos despedimos. ¿Esta sí es tuya? Sí. Bueno, mía, de Iván. De Iván, vale.
Ahora sí puedes decir eso. ¿Qué resumen sacas después de haberte pegado este super viaje un año por ahí, viendo tribus, viendo rituales de vida, rituales de muerte, viendo magia, pidiendo permiso a las momias? Sí. Y como te decía al principio, especialmente en el Pacífico, ¿no? O sea, en realidad la lectura no es ¡guau! Que yuyu todo, no, está la magia negra, todo. Yo no lo veo como algo tan oscuro. De hecho, hay magia negra, hay magia blanca, hay partes de misterio, partes de muerte, pero también es un alegato a la vida, todos estos rituales, ¿no? Y yo creo que hay que quedarse con eso, con la naturalidad con la que los grupos indígenas y las tribus tratan la muerte, casi como una celebración dentro de la vida, ¿no? Y es esa parte espiritual que te mencionaba, que creo que nos falta a nosotros con muchísima frecuencia, y que ellos se encuentran porque la viven en el día a día, ¿no? Nosotros prescindimos, ¿no? Nosotros tratamos muchas veces la medicina del cuerpo y la mente, pero la parte espiritual es algo que está muy, muy presente allí, ¿no? Y hay que visitar esos lugares y conocer a esa gente con esa perspectiva, con esa idea, porque si no, nunca acabaremos de entenderlos. Gracias a ti tenemos la oportunidad de visitarlos, porque no todo el mundo puede ir a esos lugares donde tú has estado. Y en compañía y con muchos oyentes que nos lo están diciendo, yo te doy las gracias. Te pongo una musiquita y te pregunto 2 cositas más. Antes de despedirte, dicen algunos oyentes que en qué proyecto estás ahora, qué vas a hacer de nuevo, qué quieren saber. Bueno, estamos preparando un proyecto que se llama Atlántico, que daría continuidad al Pacífico, que pretende recorrer todo lo que es el litoral de África Occidental. Fíjate allí, si no hay rituales y si no hay magia, ¿verdad? Y luego toda la parte oriental de América hasta llegar a Groenlandia e Islandia, ¿no? De alguna manera circunvalar por tierra el océano Atlántico. ¿Y eso lo vamos a ver en la 2? No lo sé, habrá que preguntar a los responsables de la 2, por favor. Pero insistiremos, yo creo que entrarán en razón. Porque creo que la gente lo demanda, que ha funcionado bien, y creo que son historias que al final merecen la pena. Queremos verlo en la 2 y prontito. Y si no, ¿qué forma de ponerse en contacto contigo o qué otra manera tenemos de ver los documentales? Mira, los documentales los estamos distribuyendo vía online, se pueden comprar tanto en DVD como en Blu-ray, para tener ahí un huequito también que ocupe un espacio en esta época tan online, ¿no? A través de la página viajesalpasado.com, que es una página que ya aprovecho para decirte de donde reunimos a un montón de viajeros, historias de viajes, que quien quiera pasarse a dar una vuelta va a viajar también con nosotros. Qué chulo, viajesalpasado.com. Qué chulo. Última pregunta. En el documental sale un pasillito que ibas por una montaña, yo creo que era en China. Sí. Eso era congojante, ¿no? Eso era congojante. Porque lo que había por abajo, ¿no? Y bueno, abajo no había nada. Ese es el tema. Abajo era el vacío absoluto. Eso era la montaña de Huashan en China, donde bueno, había ahí un pequeño monasterio donde intentaban encontrar. Hay que estar loco por allí, ¿no? Estaban grillados para montar ese caminito. O sea, ahí es que eran unas tablillas de madera, 600 metros de caída libre, y para ver el monasterio hay que pasar por ahí. Yo que tengo pánico a las alturas, imagínate. Pero bueno, lo vivimos y volvimos, que es lo importante. Y la última pregunta. Jerusalén, ¿qué tal? Mira, Jerusalén, tú sabes bien que es de esos sitios, quizá el sitio que tiene una energía concentrada más potente que yo haya sentido, ¿no? O sea, todas esas creencias, todo ese misticismo, toda esa religión, todas esas devociones se concentran en Jerusalén. Es la ciudad sin imposturas, lo cual es muy difícil de encontrar en el siglo en el que estamos. Ahí no hay lugar para el turista si no va con cierta fe, de lo que sea, pero fe. Tenemos una cita allí, ¿vale? Muy bien. Para hacer una cosita. Y Artemio Vítor es nuestro padre Valentino, claro que sí, que nos espera seguro. Ha sido un placer, Daniel. Espero que hayas disfrutado con nosotros. También a ti te lo digo. Ha sido un placer. Espero que repitamos mucho y queremos seguir viendo tus documentales en la 2, en nuestra casa, que es donde te mereces estar. Pues muchísimas gracias. Yo estoy encantado de saber de venir aquí a hablar contigo. Un placer, que se repita. Gracias. 3:29, seguimos adelante. Hay informaciones y más datos y más temas.
Buenas tardes, Rosa. 10ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de Y España. te voy a atender durante todo el proceso. Si tienes un corto original de un máximo de 4 minutos en formato digital, puedes presentarlo hasta el próximo 30 de mayo. Podrás visionar los cortos recibidos y consultar las bases en rtve.es. 10º concurso de cortometrajes. Tu cine. Date prisa. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. El misterio continúa. Último aviso para los más retrasados. Próximo fin de semana, el Espacio en Blanco en Murcia. El motivo, un congreso más allá, el 5º año de celebración de este congreso. Antonio Pérez es su responsable. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues como bien sabes, estamos a 5 días y nos vemos en nada. Pues ya con los últimos preparativos y empezamos. En Capilla. Teatro Circo de Murcia, un lugar súper increíble, espectacular en Murcia, ¿verdad? Sí, señor. El 5 y el 6 de mayo, en 5 días estamos hablando. El sitio de verdad espectacular. Todavía hay lugar para los más retrasados, llegando gente de todas las partes de España, ¿no? Efectivamente, y de parte de Europa, sí que todavía quedan unos cuantos butacas. Así que, como acabas de decir, el que se haya retrasado un poco, los rezagados, todavía están a tiempo. Vale, un precio muy módico que sirve para ayudar. Es un congreso solidario, por eso estamos ahí. Efectivamente, vamos a ayudar a AMDIP, Asociación Murciana de Disfagia Infantil y Botón Gástrico. Para el que no lo sepa, niños que no pueden comer normalmente, tienen que comer por un botón gástrico, vamos, por el ombligo, wow. Si no se moriría. Una nueva ocasión en la que el misterio sirve para ayudar a la gente. Dime ponentes para la gente que todavía no lo sabe. Pues mira, vamos a tener a Aldo Linares y su conferencia va a ser El cercano mundo de la intuición. Acuérdate de que hay que preguntarle qué es lo que estaba viendo en la Gran Pirámide cuando estuvimos hace 15 o 20 días, un mes. Porque a mí me tiene todavía, se lo contaba a nuestro invitado que tenemos por aquí, a Carlos Largo, hay que ver a ver qué es lo que veía. Sí, lo tengo apuntado, que lo sepan. Bueno, pues también vamos a tener a Jesús Callejo, El lenguaje secreto de las pinturas rupestres. Tendremos a Javier Arries, Magia, Vida y Muerte en el Antiguo Egipto. También vamos a tener a Pedro Amorós, eso ya será por la tarde del sábado. Psicofonías, Voces del Más Allá. Terminaremos la tarde del sábado con Josep Guijarro, Coincidencias Imposibles. Como bien sabes, que porque siempre te la pierdes, habrá una ruta mágica y misteriosa por gentileza de Turismo de Murcia para varios de los asistentes que vengan al Congreso. Y luego el plato fuerte del sábado por la noche, Espacio en Blanco, allí en falso directo, pues para todo el murciano y todo el que haya venido al Congreso y pueda disfrutarlo. Claro. De 10 a 12 de la noche, entrada libre para todos los que queráis estar ahí con nosotros y ver cara a cara lo que es el misterio, y todavía nos queda el domingo. Domingo todavía hay más personas que llegan a contar cosas sobre enigmas, ¿verdad? Efectivamente. A primera hora de la mañana vamos a tener a Jerónimo Tristante, este famoso escritor murciano, que nos va a hablar de la besta de Yevadán, una hipótesis zoológica. Bueno, vamos a ver si fue un asesino en serie, si fue un animal mitológico, a ver quién fue. Y bueno, y el plato fuerte del domingo, que es el que a usted más le va a gustar, don Miguel. Cordero asado. Sí, pero eso será después. Primero va a tener usted un cara a cara con todos los asistentes al Congreso. Y bueno, hay mucha gente que de hecho ya me están mandando correos con muchas ganas de hacerte muchas preguntas. Vale, déjame que diga que yo ya no tenía más cosas nuevas que contar, que no tengo conferencias nuevas, que me negaba un poco a estar ahí dando conferencias, y a Antonio se le ha ocurrido pues un cara a cara con todos los participantes, lo cual será un placer. Forma de contacto para la gente que todavía quiera apuntarse a esta aventura. Como siempre, www.congresomasallá.com. Ahí solo hay que entrar, picar en reservas y seguir los pasos. Todo muy sencillo. Ante cualquier duda, un email, congresomasallá@conexioncultura.es, y ya está. Perfecto. ¿Y comienza el congreso el sábado a qué hora? A las 10 de la mañana. Sábado 10 de la mañana. Perfecto. Antonio, te veo ya nada. En un momentito nos damos un abrazo y celebramos este 5º aniversario, 5º Congreso Más Allá, con toda esa bonita gente que va por ahí. Fuerte abrazo, enhorabuena por el trabajo, nos vemos pronto.
Muchas gracias, nos vemos en nada. Buenas noches. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Saludos a Miguel Blanco, que siempre escucho su programa Espacio en Blanco. Mi nombre es Raúl Macías. Todos los días aquí ustedes me acompañan, independientemente de lo que diga ese medidor de audiencia. Tienen un seguro escuchante todos los días acá desde la ciudad de Chihuahua, en México al norte. Bendiciones. Y seguimos viaje de esas islas misteriosas. Saludos también a Chihuahua y a toda la gente que nos escucha desde fuera de España. Volvemos a nuestro mundo para tratar de explicaros en los últimos minutos una extraña leyenda negra que ha habido en contra de España. Nuestro siguiente invitado lo cuenta. Esta música nos indica que entramos en una parte del programa que llamamos Archivos en Blanco. Hacía algunos días que no venía por aquí su responsable, Francisco José Girao. Buenas noches, ¿cómo estás? Don Miguel, encantadísimo como siempre de estar contigo. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Pues es que claro, han pasado unos días porque esto de investigar los archivos en blanco lleva su tiempo. Ya, y por otras razones. ¿Por otras razones cuáles? Que has tenido un niño y eso cambia la vida y hay que cambiar pañales. Eso lleva su tiempo también. Que se lleva tiempo, ¿verdad? Eso lleva su y tiempo. no te hace estar por la noche sin dormir y así puedes escuchar el Espacio en Blanco y otros programas de Radio Nacional. Eso es lo bueno que tiene, que como no duermes, llega el fin de semana y entonces efectivamente pues escuchas el Espacio en Blanco, en blanco. Que Enhorabuena al papá y a la mamá por ese... ¿Cómo se llama? Diego. Por ese Diego que ha venido a llenarnos la vida. Gracias, Miguel. ¿Por qué esto de los archivos en blanco y por qué nos queremos tan poco los españoles? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. No lo sé. Quiero decir, no lo sé en principio. Hemos estado investigando y algo tenemos que decir y algo tenemos que contar. Seguro que hablas de la leyenda negra. Claro, efectivamente. Yo recuerdo, yo no sé si ahora, ¿no? Pero la gente más joven, ¿no? Pero antes todo lo que venía de América, ¿no? Aquello era la leche. Un pantalón americano, una chaqueta o una... Y sin embargo no damos valor a las cosas que tenemos, ¿no? A veces hemos hablado últimamente con algunos descubrimientos que han hecho en España, cosas que tenemos que si la tuvieran los americanos habrían hecho 14 películas y aquí casi ni las conocemos. Hay una leyenda negra que dicen que ha sido motivada en la historia por los enemigos de España, o es que lo llevamos en los genes eso de decir que nosotros no valemos mucho. Parte y parte. Sí. Parte y parte. Vale. Mira, la leyenda negra española yo creo que solo se entiende si nos hacemos una pequeña idea en la cabeza del poder que llegó a tener España durante 3 siglos prácticamente en el mundo. Es decir, probablemente no haya vuelto a haber una potencia como la española. Si ahora vemos el poder que tiene Estados Unidos, bueno, pues la influencia, la capacidad decisoria, la capacidad militar, todo eso lo tenía España con una adenda, y es que no estaban tan mal vistas las colonias como ahora y tenía los territorios y los recursos que dan esos territorios. Por lo tanto, España hace unos cuantos siglos y hace unos cuantos años era el enemigo a batir, y probablemente España fue la víctima de la primera gran y exitosa campaña de desprestigio a nivel mundial de la historia, que fue la leyenda negra, que los primeros que lo compramos fuimos nosotros, fueron los españoles. Dominábamos casi el mundo entero, como decían, en el imperio no se ponía nunca el sol, descubríamos nuevos lugares, éramos una potencia en el mar, éramos una potencia económica con lo que se traía de las Indias, y sin embargo no nos lo creímos. O al menos, entonces quizás sí. Hay testimonios de que quizá la percepción propia española en otros tiempos distaba mucho de lo que es ahora y de lo que es hace unos cuantos años ya, la verdad. Pero lo que es absolutamente cierto e incuestionable es que todas las acciones españolas, cuando era primera potencia mundial, España en efecto, tenían una narrativa de contraparte, digámoslo así. Lo que hoy llamaríamos a través del marketing una campaña de desprestigio es así. En la terminología del marketing político y empresarial se sufrió durante siglos, como es lógico por otro lado, una campaña de desprestigio, una campaña de marketing en contra. Hay una serie de cosas que en la historia han sido muy atacadas. Por ejemplo, la Inquisición española,
Nos machacaron por todos los lados. O eran tan malos esos inquisidores, o esto era una cosa suavita comparado con lo que había en otros países. Algo de eso hay. La verdad es que juzgar la Inquisición española desde el siglo XXI, incluso desde el siglo XX, cuando se acaba de afianzar verdaderamente la leyenda española, la leyenda negra española, es harto injusto. Y es injusto porque estamos hablando de una época como es la Edad Media, aunque no hay que olvidar, y eso es verdad que es una de las cosas que ayudó a forjar la leyenda negra a través de la Inquisición, que la Inquisición desaparece en el siglo XIX, y eso es verdad, y eso es así. No era como fue en los siglos anteriores ya, pero como institución desaparece en el siglo XIX. Es muy injusto juzgarlo con los valores que tenemos nosotros, con nuestra Constitución, con nuestros estados modernos, con nuestra separación de Iglesia y Estado, con de alguna forma habiendo dejado la religión más de lado que entonces. Por entonces la religión lo empapaba absolutamente todo en la vida diaria de cualquier persona. Es profundamente injusto. Al margen de eso, la Inquisición española tiene una serie de cosas que los estudiosos sí lo saben, lo conocen bien y saben que es historia, pero que quizá nosotros, el pueblo, no tanto. Por ejemplo, tenemos la imagen de la Inquisición española como una institución que básicamente se dedicaba a perseguir y torturar a todo el mundo que no se le sospechase poco cristiano y poco católico. Que no comulgara con sus ideas. Desde luego. Y eso no es así, en primer lugar, porque la misión principal en España de la Inquisición fue siempre perseguir el criptojudaísmo. El criptojudaísmo fue, una vez más, tenemos que decirlo, por supuesto que está mal desde nuestro punto de vista, pero es que entonces la gente lo aplaudía. Era, después de la expulsión de los judíos en España, aquellos judíos que se quedaron, y no ya solo que profesasen su religión, sino que hiciesen proselitismo de ella, es decir, que intentasen difundir el judaísmo en España. Eso, la mayor parte de la población en España no lo compraba, no lo quería, y por lo tanto se perseguía. ¿Está mal? Hombre, desde nuestro punto de vista, que no haya libertad de credo en el siglo XXI es horrible, pero no es nada que no sucediese en otros países. En otros países sabemos que, por ejemplo, Norte de Europa, Inglaterra, ¿no hubo caza al judío? No tanto, seguramente. ¿Qué hubo? Caza de brujas. Mujeres que a lo mejor no vivían según normas de la sociedad, que se las tachaba de brujas. Bueno, pues había directamente cazadores de brujas a sueldo, o sea, que llevaban cabezas de supuestas brujas y cobraban. Por cada una de ellas. Por cada una de ellas. Eso es una figura horrible, terrible, que no es española, que aquí no se dio en absoluto y que en cambio no se cuenta. Sin embargo, Francisco, tenemos muy mala fama con eso. Parece que la Santa Inquisición fue la que más brujas quemó en todo el mundo, y según datos históricos parece que solamente fueron 50 procesos los que se hicieron en España, sin contar los que se hicieron en Gran Bretaña, en Inglaterra y en esos otros lugares. Desde luego, en cuanto a brujas, no tiene absolutamente nada que ver. Y hay otro dato que me gustaría comentar comparativamente. La Inquisición era un mare magnum administrativo. Y esto, insisto, es uno de los datos que saben los historiadores, los eruditos, pero no nos llega a la gente de a pie. Hay miles y miles y miles de legajos de procesos de la Inquisición. Esa gente, nosotros sabemos que no, pero esa gente pensaba que estaba haciendo bien, reteniendo y fortaleciendo el cristianismo en el mundo. Entonces lo dejaba absolutamente todo por escrito, de tal forma que había lo que, siendo un poco temerarios, podríamos llamar incluso garantías jurídicas. Obviamente no existían en el medievo, pero lo que nosotros entenderíamos por garantías jurídicas del reo, de los reos, existían. Y autos de fe, juicios, delaciones, estaba todo absolutamente por escrito porque se entendía como un oficio, como un ministerio, como algo que nosotros juzgamos siglos después desde nuestra superioridad moral, y hombre, queda un poco injusto ese juicio que nosotros hacemos, ¿no? Y no es tan... Bueno, sí, sería grave evidentemente en aquel tiempo, pero había otras instituciones fuera de nuestro país que eran mucho peores, y esos otros países se encargaron de decir que aquí era tremendo, ¿no? Es que no hay que olvidar que la Inquisición no existe solo en España, en absoluto. Hay Inquisición en prácticamente toda Europa. Lo que pasa es que sí que es cierto una serie de cosas, como que probablemente fue la institución en el país en la que más fuerte fue, pues por la importancia precisamente del cristianismo que tuvo siempre en España, el apoyo de la corona en la institución, por supuesto, y el tiempo que duró. Eso es innegable, es verdad. Es innegable que España, la institución de la Inquisición, se elimina en el siglo XIX. Y eso es así, y es impepinable, y es cierto. Como he dicho al principio, no como en sus peores años, ya no era como sus peores años, pero hubo Inquisición en España hasta el siglo XIX. ¿Para qué aprovecharon los países del entorno? Fíjate los españoles que siguen teniendo Inquisición, tal. ¿Qué pasaba? Que está el peligro siempre de que España se levante de su imperio o
por aquel entonces, depende qué parte del siglo XIX estemos hablando, todavía España era un señor imperio muy a tener en cuenta y muy sobre todo a desprestigiar. Primer capítulo de esta leyenda negra española y más. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Un nuevo capítulo también de esa leyenda negra fue escrito con la conquista de América. Qué malos fueron los españoles en América, cómo machacaron, cómo destrozaron todo, cómo, ¿no? Y ¿sabes lo que pasa? Que es verdad, que es así. Pero ¿qué pasó con los portugueses? ¿Qué hicieron los ingleses? Que le pregunten los ingleses, ¿qué dirían los nativos americanos de Norteamérica? Los nativos norteamericanos con los ingleses. ¿Qué dirían? No, y qué dicen. Es que es verdad, pero era otro tiempo. Es que hay que tener en cuenta que el colonialismo se empezó a ver mal en el siglo XX. O sea, como quien dice, hace 4 días. Entonces, insisto una vez más, otra época. Y además, en el caso concreto de la conquista de América, los interesados en desprestigiar la historia de España de los españoles ponen siempre el acento en las barbaridades que se asignan a los conquistadores. Por cierto, muchas de ellas no acreditadas, muchas otras sí, pero siempre se olvida las gestas que se hicieron, las aportaciones que todavía incluso algunas se pueden ver, si hablamos de asuntos arquitectónicos, no digamos del patrimonio del lenguaje, el gran regalo que lleva España a Latinoamérica. O, por ejemplo, yo qué sé, la primera expedición filantrópica de vacunación en las Américas que hizo Carlos IV. Esa fue una expedición científica para llevar la vacuna a Latinoamérica y al resto de territorios de ultramar de España, absolutamente pionera en la historia. Eso es esa expedición filantrópica de Carlos IV es hija directa de esa forma de entender el colonialismo español en esos siglos, a comienzos del siglo XIX en este caso. De eso no se habla, y fue auténticamente pionera. ¿Quiénes eran o son o han sido los que más interesados en crear esta leyenda negra y alimentarla día a día y buscar hechos que pudieran ir en contra nuestra? Fíjate, ahí viene siempre la pregunta en derecho, la latina. ¿A quién beneficia? ¿No? Es muy fácil, es sencillo. Siempre los rivales. Y es algo natural, porque es que pasa en el mundo de la empresa, pasa incluso personalmente, lo vemos. Cuando tienes a alguien fuerte, ¿qué es lo que te lleva a hacer la naturaleza humana? Pues intentar desprestigiar, pues para que no se suba arriba de todo. Y siempre cuando alguien consigue algo, a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel nacional, siempre va a haber alguien enfrente interesado en que ese éxito no lo sea tanto. La envidia no solamente parece que ser el pecado capital de los españoles, sino también está por fuera, ¿no? ¿Y quién podían ser esos enemigos? ¿Gran Bretaña? Hemos tenido, por supuesto, la pérfida Albión, desde luego, y anda que no tiene Gran Bretaña cosas que esconder en su historia, por supuesto, Francia siempre ha estado ahí. Podemos resaltar un enemigo mortal que curiosamente ya no lo es tanto a partir del siglo especialmente XVIII y XIX, como fue Estados Unidos. Una vez que acaba la guerra contra la metrópoli londinense, pues y con España como aliado, se vuelve hacia España, lógicamente, para acabar de completar su plan de independencia y de territorios. Entonces, ahí está, como ves, siempre un juego de intereses. Siempre es un juego de intereses y hay que tirar al más fuerte. Y casi para terminar este tercer capítulo, habría muchos de esta leyenda negra, algo en lo cual ni siquiera tuvimos nada que ver. Tiene que ver con la medicina o con las enfermedades, la gripe española. Cuéntame esta historia. Te he traído recortes de periódico, de la época. Americanos. Spanish influenza increasing in city, la gripe española subiendo en la ciudad. Cuidado con la Spanish influenza. La Spanish influenza hace aparición. O sea, probablemente este caso sea uno de los casos más evidentes de invención de la historia. Y además totalmente tasado. Lo que te voy a contar es totalmente historia, porque así lo hemos encontrado en los archivos en blanco. 1918. Hay una epidemia brutal. Probablemente las estimaciones más pesimistas dicen que 500 millones de contagiados y entre 50 y 100 millones de muertes en el mundo. 50 o 100 millones de muertes. Entre 50 o 100 millones de muertes en el mundo. Bien. 1918. Eso significa Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en la Guerra Mundial? La propaganda. En cualquier guerra, quiero decir. Entra el juego de la propaganda. A ningún país, sobre todo contendiente, le interesaba dar cifras de muertos por esa epidemia.
¿Qué pasaba con España? Que no estaba en la contienda. Y daba los datos reales. Entonces, España, de hecho, fue de los países avanzados o importantes en la esfera internacional con menos fallecimientos. Las cifras también más pesimistas hablan del entorno de 150.000 fallecimientos por lo que se dio en llamar la gripe española. Que ya son bastantes. Son bastantes, pero nada que ver con los que tuvo Francia, absolutamente nada que ver con los que tuvo Estados Unidos. Países que no daban las cifras reales por lo que hemos dicho, una cuestión de propaganda o de contrapropaganda. ¿Qué pasó? Spanish Influenza. España ya no tenía en ese 1918 su imperio, ya no lo tenía, pero tampoco interesa que se vuelva a levantar. Entonces, chivo expiatorio. ¿Dónde hay? En España. Oiga, que España no tiene nada que ver, que de aquí no ha partido en absoluto, que no tenemos nada que ver más que algunos contagiados y no tantos como ustedes. Da igual. La gripe española. Y así se llama, Spanish Influenza, gripe española, y así ha pasado la historia, Miguel. ¿Se sabe dónde surgió el primer brote de esta gripe? Porque evidentemente no fue en España, como tú dices. Hay varias teorías. Lo que está claro, desde luego, es que quien juega un papel fundamental en que se propague el nombre y que sume un nuevo capítulo de la leyenda española fue Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, que ya tenía, por cierto, experiencia en denostar a lo que por entonces, 20-30 años, era el enemigo español. Recordemos la figura de William Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane de Orson Welles, que, bueno, pues incluso con la guerra de Cuba, pues inventó cartas de una supuesta presa por los españoles en una cárcel de Cuba, todo para hacerlo más dramático. El inventor de la prensa amarilla. Fue Estados Unidos en este caso. Me preguntabas antes por quién había sumado en cuanto a naciones. En este caso, desde luego, fue Estados Unidos el principal impulsor incluso nosotros hemos encontrado aquí en uno de esos artículos que te he pasado, hay un artículo de periódico que es local, que sí que lo dice. Dice, Spanish Influenza, aunque no está demostrado que haya nacido el brote en España y tal. Bueno, pero eso se quedó así. ¿Qué más da? El nombre se quedó y ya está. Son solo unos pocos ejemplos de esa leyenda negra que ha perseguido a España durante mucho tiempo. Ojalá recuperásemos el orgullo de nuestra cultura, de esa cantidad de cosas que los españoles, España ha hecho en todo este planeta, las aportaciones a tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y eso por mirar al pasado, y las que seguimos haciendo, Miguel, y las que seguimos haciendo, efectivamente. Habrá que seguir viéndolas. ¿Forma de contacto contigo? El Twitter, yo creo que es lo mejor, @Francisco J. Girao. Encantado de atender a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Un placer que hayas estado con nosotros. Besitos a la niña y al niño. Te sigo viendo aquí en estos archivos. Gracias, Miguel. Gracias. De la noche. A partir de las 10 arrancamos la grabación del programa. 9 y pico para pillar sitio. Eso es, habría que estar allí a las 9:30. Libre y gratuita, evidentemente. Hasta completar aforo. Hasta completar aforo. Y allí os esperamos en un programa pues que no queremos daros pistas, pero va a estar muy bien. Muchos misterios. Y estáis todos invitados, allí estaremos en Murcia, en el Teatro Circo. Vale. Hoy tenemos saludos de oyentes que nos oyen desde los puntos más dispares. Nos los ha pasado nuestro compañero Ramón Álvarez. Por ejemplo, nos ha saludado desde Lima Román Huerta, o desde Montreal, Canadá, Sergio Ponce de León. Desde Francia, en Aviñón, está Anne-Marie Berny. Luego en California, a Jennifer Adamson. Y en México, a Gonzalo Macías. A todos ellos, pues muchísimas gracias por estar ahí, escucharnos desde tan lejos y tan cerca a la vez. Igual a todos los que nos escuchan en Radio 1 y Radio 5 en directo y los que nos descargan. ¿Alguna cosa más? ¿Ganadores? Sí, son 5, como siempre. Carlos Garrido y Francesca Muñoz, a través del Facebook, nos han hecho llegar su interés en participar. David Muñoz, de Tarragona, Laura Llorca, de Valencia, y Quique García, de Santander. Vosotros, los 5, tenéis que escribirnos, ya sabéis, vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es y os mandamos el libro cuanto antes. ¿Algún libro de Daniel Landa? Tenemos libros de Daniel Landa que creo que están ya descatalogados, sí. Pero vamos a tener esa diferencia, los vamos a mandar. Algunos de ellos. Algunos de los ganadores. A 4 de los 5. Vamos a sortearlo, a ver. Vale. Gracias, Rosa. Nos vemos prontito en Murcia la semana que viene a partir de las 9 de la noche en el Teatro Circo de Murcia. Ahí os esperamos. Te veo prontito. Gracias. Hasta pronto.
Termina este largo viaje por el Pacífico que hemos realizado esta noche con nuestro principal invitado, Daniel Landa. A todos gracias por la compañía, ojalá hayáis disfrutado tanto del viaje como nosotros y descubriendo esa leyenda negra que nos traía nuestro segundo compañero. Nos vemos en 7 días, como decimos, será en Murcia, en el ¿Teatro? Circo de Murcia, a partir de las 9 de la noche, 2 horas del espacio en blanco juntos, llenos de misterios. Estáis todos invitados, entrada libre, ir prontito para que podamos darnos abrazos. A todos los demás aquí, la cita en Radio Nacional. Feliz semana para todos, disfrutar de este puente, precaución en las carreteras, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Os dejamos con un poco de nuestra música. Feliz semana, nos encontramos aquí en el espacio en blanco.